Buenas noches. Buenas noches. Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Iglesia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos nos encontramos en esta noche bendecidos? Amén. ¿Cuántos nos encontramos esta noche prosperados? Amén. ¿Qué es prosperado? Amén. Caminar de la mano del Señor. Así que no importa, escúchenme esto, no importa que el enemigo de pronto le esté respirando ahí a la nuca, que está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor. Todo le pertenece a Él. Amén. Lo creado, y hay cosas que faltan aún por crear. Y ahí hay cosas nuevas que Dios está haciendo. Cuando estudiamos las guerras, las batallas, en todo el transcurso del Antiguo Testamento, el Señor siempre dio una victoria diferente. O sea que es un Dios creador. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cierre sus ojos por un momento. Padre de la gloria, te damos gracias en esta bella noche. Gracias porque tú nos has traído aquí con un propósito. Gracias por tu palabra. Gracias porque es la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque a través de ella tú nos confortas, pero tú nos confrontas. Gracias porque a través de ella hay libertad. Gracias porque a través de ella podemos ver un milagro en nuestras vidas. Oro, Padre amado, para que todo espíritu inmundo que quiera venir en esta hora y quiera entretenernos, todo espíritu de estupor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo declaro sin poder y sin autoridad, y se tiene que ir. ¿Alguien puede decir amén? Se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, abre nuestros ojos conforme lo dice tu palabra en el libro de Hechos capítulo 9. Y tú dices de que el apóstol Pablo le cayeron de sus ojos como unas escamas. Quita, Señor, toda escama de nuestros ojos y que podamos ver hoy tu gloria. Amén. Amén. Quita, Señor Jesús, toda sordera espiritual y que podamos hoy escuchar tu gloria. Amén. 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 Le damos toda la gloria y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle su mejor aplauso a quien vive por siempre y para siempre. Bueno, ¿a alguien le gustan los cuentos, las historias? ¿No? Sí. Con enseñanza, obviamente, ¿no? No vaya a decir un chiste, no. Estamos hablando de cuentos, de historias. Este pequeño artículo lo ha escrito un pastor, pero no un pastor como los que nos paramos aquí al frente que enseñamos la palabra, sino un pastor de ovejas, un pastor que estaba en la granja, y él escribió lo siguiente: una serpiente cascabel. ¿Alguien conoce la serpiente cascabel? Pero la ha visto, ¿cierto? En televisión y todo. Una serpiente cascabel es la más mortífera que estaba en las tierras mías, allá en los predios de él, e hizo lo que ella sabe hacer: mordió a una de mis ovejas en la cara. La cara de la oveja se hinchó y le dolió terriblemente, hasta su color cambió. Pero la vieja serpiente cascabel no conocía el tipo de sangre que corre por las venas de las ovejas. ¿Sabes algo? El antídoto suele elaborarse con sangre de oveja. La oveja se hinchó durante unos 2 días, pero la sangre del cordero destruyó el veneno de la serpiente. ¿Alguien logra entender la historia? Yo estaba preocupado por la oveja, pero la oveja no le importó, porque la oveja siguió comiendo, siguió bebiendo, siguió pasteando, siguió paseando, porque ella sabía que estaba bien. No te preocupes si el enemigo ha querido venir a morderte. No te preocupes si el enemigo ha venido a morderte. No te preocupes si el enemigo ha venido a morderte. Porque por tus sangres corre la sangre del Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puede ser? Amén. La semana antepasada
aprendíamos acerca de que dónde está nuestra fortaleza. Y decíamos, el gozo del Señor Es mi fortaleza. es nuestra fortaleza. No es la cuenta, no es el carro, no es la moto, no es tu casa, sino que en el gozo nuestro debe depender es del Señor. Amén. Y la semana pasada aprendíamos algo acerca de confiar en el Señor. ¿Alguien se acuerda de tomar el escudo de la fe? Y lo que sucedía en el momento cuando íbamos por el escudo de la fe. Ahora bien, hay veces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones apremiantes, no sabemos ni siquiera lo que Dios nos ha dado para enfrentarla. Porque hay veces se nos olvida, es tanta la situación, viene la enfermedad, viene el arriendo, viene la hipoteca, viene la comida, viene la cuota, viene, y llega un momento en que usted dice, pero Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice, ¿pero qué te di? Yo te he dado dones, yo te he dado talento, yo te he dado mi palabra, yo te he dado promesas, yo te he dado la fe, yo te he dado la iglesia, o sea, el Señor nos ha aprovisionado, el Señor nos ha dado lo suficiente para que usted y yo podamos enfrentar esas mordeduras que de vez en cuando, yo diría que de mes en cuando, viene el enemigo, pero todos tenemos un antídoto, y es la palabra del Señor, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Ahora bien, había una situación en la palabra, había una situación en la cual era también apremiante, y el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 5, vaya conmigo a la palabra, Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 5, podemos apreciar una situación apremiante, y hay algo curioso. A mí me gusta mucho esta historia, y yo diría que yo puedo predicar, enseñar, mejor dicho, años enteros solamente con este pasaje, porque podemos encontrar, le voy a contar varias curiosidades, y es de que esta situación que sucedió, Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 5, sucedió, es de que había una situación apremiante, pero quien pidió para que se solucionara no lo padecía, era alguien importante para él. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? ¿Ya lo tiene allí conmigo? Ok, vamos a leerlo todo, por favor póngase de pie, vamos a darle honra a la palabra del Señor. Póngase de pie por un momento. Dios dice en su palabra que cuando Él va a leer, dice la palabra, y abriendo el libro, el rollo en el libro de Isaías, dice, se pusieron en pie. Así que Evangelio según San Mateo capítulo 8 versos 5 al 10, verso 5. Entrando Jesús, ¿a dónde? En Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Verso 8, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Verso 10, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué hizo Jesús? Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Puede tomar su lugar. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es el diálogo que tienen un par, que yo me atrevería a decir, no se vaya a ofender conmigo, un par de iguales. ¿Por qué? Porque ambos son personas de autoridad. Era nuestro Señor Jesucristo y era el centurión. Y hay un diálogo en medio de dos autoridades, de dos jerarcas, cada uno de acuerdo al reino. Nuestro Señor Jesucristo hablaba como un enviado de parte del cielo para que se hiciera la voluntad en la tierra. Y el centurión era un hombre de autoridad bajo un batallón del ejército romano. ¿Estoy siendo claro hasta allí? Amén. Ahora bien, es interesante porque dice el verso 5 que entrando Jesús en Capernaum,
Y uno dice, pero ¿qué tiene interesante que entre Jesús en Capernaum? Ahorita al final vamos a ver por qué es tan importante saber por qué él iba entrando a Capernaum. Y justo cuando él iba entrando, alguien se atravesó, alguien vino a su camino. ¿Quién era? ¿Qué dice la palabra en el verso 5? ¿Quién estaba allí? Centurión. El centurión. Y dice la palabra que inmediatamente, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Y describe cómo estaba su criado. Dice que estaba paralítico, que estaba postrado, que estaba gravemente atormentado. Y yo le hago una pregunta esta noche. ¿Cuántos de nosotros hemos sido esos criados? ¿Cuánto nos ha tomado una situación, una mordedura de la serpiente, un ataque del enemigo y nos hemos sentido postrados, paralíticos y gravemente atormentados? ¿Alguien se puede identificar con ese criado? Hoy en día, para decir que estaba postrado en casa, es que estaba, hoy, ¿cómo estaba? Triste, estaba acongojado, tenía la depre, estaba sumido en una tristeza profunda. Era un centurión, era un hombre de guerra, era un hombre de autoridad, era un hombre que no podía estar quieto. Ahora imagínense por un momento que estaba postrado ¿dónde? En casa. Número 2, esta palabra, este diálogo que el centurión tenía con nuestro Señor Jesucristo, le describía que ese centurión estaba impotente frente a esa situación, porque estaba paralítico, no sabía qué hacer. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes y vemos esa cuenta y decimos, Señor Jesús, y ahora, ¿quién podrá? No es del chapulín. Sabemos que en el Señor está la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos sentimos paralíticos. Pero escúcheme esto, estaba también gravemente atormentado. No solamente estaba postrado en casa deprimido, no solamente estaba paralítico, impotente frente a lo que padecía, sino que también estaba siendo atormentado. En el original, cuando se usa la palabra atormentado, usted lo puede apreciar también cuando dice que se levantó en la barca una tormenta, y no venía de parte de Dios, la tormenta venía de parte del enemigo. Cuando se dice que estaba gravemente atormentado, ese centurión estaba siendo atormentado ¿por quién? Por el enemigo. ¿Y cuántas veces nosotros, yo le digo a las parejas, por favor, si usted tiene su esposo, tiene su esposa, no duerman solos, tienen que dormir en la misma. No, pues me voy para la sala. Mire, la mujer nunca va a amanecer sola, porque cuando ella se acuesta, quien se acuesta al lado se llama el enemigo. Y al otro día la mujer, en vez de solucionar, ¿cómo se levanta? Se levanta con más fuerza, porque el enemigo toda la noche le estuvo susurrando, tú puedes ser una madre soltera, tú puedes salir adelante. Todo el tiempo el enemigo te está susurrando al oído. Ahora, mientras el varón estaba en la sala, todo el tiempo el enemigo estaba solo, durmió con el enemigo. Y todo el tiempo, ¿cómo se levanta el otro día el varón? Y se levanta con más fuerza, porque todo el día, pues la noche le estuvo diciendo, mientras dormía el enemigo le estaba diciendo, atormentándolo, usted no puede, usted va a morir solo, usted va a morir acabado, sin sueños, sin metas. ¿A cuántos el enemigo también lo atormenta? ¿A cuántos el enemigo ha venido a tu vida y por un momento te ha dicho, no va a pasar nada? Le cuento que así estaba el criado. Y no sé usted, pero yo también me he sentido así. Y claro, yo soy creyente, y claro, yo me congrego, y claro, yo leo la palabra, y claro, yo oro, y claro, yo ayuno, y claro, yo soy pastor. Pero eso no me quita a mí el hecho de que yo soy un ser humano. Y espere que usted esté en estos huesitos y en estas carnitas, el enemigo. Ahora bien, por allá se describe que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devora? ¿De qué se alimenta el león? De la carne. Entonces dice la palabra que si el león se alimenta de carne,
pues si nosotros estamos en la carne, el enemigo va a venir a querer devorarnos. Pero le tengo una noticia: está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esta parte de autoridades se hablan entre sí y le dicen: ¿cómo te parece que está ya postrado, está paralítico, está gravemente atormentado? Verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor le afirma y le dice: yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero escúcheme lo que le dijo, y es aquí donde yo me quiero detener. El centurión le dijo algo a nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo, estamos en el verso 7. No soy digno de que entre bajo mi techo, pero le dice: solamente Di la palabra. Di la palabra. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, algo había pasado con ese centurión, que le estaba reclamando a nuestro Señor Jesucristo, que había descubierto la manera como nuestro Señor Jesucristo hace milagros. Amén. Porque a veces creemos que el Señor se mueve por necesidad. Por ejemplo, creemos de que cuando lloramos pidiéndole plata, el Señor lo va a hacer. Y el Señor dice: tú quieres ser próspero en tus finanzas, probadme ahora en esto. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Es decir, el Señor te lleva esa la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: ¿quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener? Y el Señor te dice: ve la palabra. El Señor se mueve es por la palabra, no por su necesidad. Yo sé que es duro, pero estamos en una iglesia madura. Amén. Estamos en una iglesia que es palabra revelada, en la cual no venimos a sentir emociones, sino que venimos a vivir la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el centurión le dice: solamente di la palabra. Y me llama la atención porque ¿qué había descubierto el centurión? ¿Qué había visto el centurión? ¿Qué había escuchado el centurión? Que le estaba diciendo: solamente di la palabra. ¿Qué palabra? Él sabía: solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús, número 2, se maravilló. Dígase de mí: se maravilló. Usted se imagina por un momento que el Señor le hablara a usted y le dijera: estoy maravillado contigo. ¿Usted cómo se sentiría? Usted se sentiría honrado, honrada. ¿Cuántos dicen amén? Hey, Sara, yo me siento honrado, yo me siento maravillado. ¿Qué tal ese piropo de parte del Señor? ¿Qué tal que te diga: hey, Flor, en tu cumpleaños has corrido, has batallado la buena batalla, estoy maravillado? ¿Usted qué sentiría que nuestro Señor se refiriera así a la pastora? Usted diría: wow, amén. Yo creo que el Señor de la pastora dice: estoy maravillado de la obra. Amén o no amén. El Señor se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tuvo 3 conversaciones a la vez. Una con el centurión, donde le dijo: yo voy a ir a tu casa a sanarte. El centurión le responde y dice: no, di la palabra y mi criado sanará. Tuvo otra conversación en la cual iba a sus discípulos: me estoy maravillado. Y tuvo otra conversación con aquellos que le seguían, donde les dijo: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es curioso cómo esta conversación entre 2 autoridades luego terminan 3 tipos de personas: discípulos, personas que le seguían, personas de autoridad, en la misma conversación. Ahora bien, ¿por qué estaba nuestro Señor Jesucristo tan maravillado? ¿Qué dice la palabra? Finaliza el verso 10 diciendo que porque aún en Israel había hallado que tanta
Ahora bien, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1. Si quiere ir conmigo, yo me imagino que usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice acerca de qué es la fe. Pero hemos tomado ese verso y lo hemos sacado del contexto para poder nosotros decir que hay que tener fe para comprarse un carro, tener fe para comprarse una moto. En el libro de Hebreos fue un libro que fue escrito a los judíos, que aquellos aún no estaban, que estaban ya convertidos. Y se describe de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de qué? De lo Que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿usted, hay alguien aquí que está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Usted alguna vez ha visto a Jesucristo o usted lo va a ver cuando venga? Porque Dios dice en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuál es la certeza de lo que estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la convicción que tenemos de lo que no hemos visto? De que es Jesucristo quien va a venir y va a venir por su iglesia. Amén. Va a venir por su novia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cuando el Señor dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, lo que quiere decir es que este centurión tenía no solo la fe, sino que tuvo la oportunidad de ver cumplida la fe. ¿Me logra entender lo que el Señor está diciendo en esta noche a su iglesia? El centurión estaba viendo a la fe. Él reconoció que la fe era nuestro Señor Jesucristo. Hay veces decimos, Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Usted no necesita más fe, porque usted ya vio a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí son salvos? Amén. ¿Cuántos de aquí somos salvos? Amén. Usted no necesita más fe. Usted lo que necesita es creer. Pero la fe usted ya la tiene, porque sus ojos vieron con nuestros ojos, como vio el centurión, que vino nuestro Señor Jesucristo. Lo reconoció, llegó a su vida, tuvo un encuentro. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, se activa la fe. Usted antes no creía, pero ahorita resulta que usted cree. Y usted no cree a través de él, usted no cree a través de él, usted creyó solamente porque el Señor me alcanzó. Dios dice en su palabra, ustedes me aman, pero ¿quién los amó primero? Yo. Jesús dice en su palabra, ustedes me aman porque yo los amé primero. Yo por años dije que la mejor decisión que yo había tomado era ser cristiano. Y un día en oración el Señor me dice, con que usted tome una decisión, vea pues, la decisión la tomé fui yo. Usted no ha tomado una decisión. Usted cree que usted vino aquí a la iglesia, pero es que Dios dice en su palabra que por el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay veces decimos, ay, pero si hubiera venido, esa palabra es para usted. ¿Cuántos dicen amén? El centurión en el verso 9 había realmente reconocido quién era el Señor. ¿Cuántos de aquí pueden reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de aquí tienen esa fe que tuvo el centurión? Amén. Pero en el verso 8 el centurión reclamaba algo y le decía, pero Jesús, di la palabra. Piense por un momento que cuando el evangelista fue a escribir, no podía escribir toda la conversación, todo queda sintetizado. Pero usted se imagina a esas dos autoridades diciendo, oye Jesús, di la palabra. Y el Señor le decía, no, yo voy a ir a tu casa y lo vas a salir. No. No hay necesidad de que tú vayas a mi casa. Solamente di la palabra. Y mi criado será sano. Esta noche vamos a orar. Y esta noche vamos a traer al altar aquellas cosas que nos tienen aquí, en la cual decimos, Señor, 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 Señor. Puede ser ese hijo, puede ser ese esposo, puede ser esa esposa, puede ser esa situación, esa familia, ese ministerio, ese algo.
y le vamos al Señor y vamos a decirle al Señor: hey Señor, di la palabra. Diga después de mí: di La palabra. la palabra. En el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, no le digo por tu fe, dijo, sino que como creíste, te sea hecho. Es decir, que la fe es diferente al creer. La fe es nuestro Señor Jesucristo, es la creencia que Él va a volver, es Maranata, Cristo viene pronto. Pero ahora necesitamos es creer, porque nuestro Señor le dijo: ve, y como tuviste fe, dice ahí la palabra en el verso 13, ¿o qué dice? Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué reclamaba el centurión? ¿Qué había escuchado el centurión? ¿Qué sabía el centurión? Quiero que vaya allí en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 8. Estamos leyendo del 5 al 10, pero ahorita usted va a ir a leer toda la historia de cómo sucedió en el verso 1. Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 1. Cuando lo tenga allí va a decir amén, ok, lo tengo. Amén. ¿Lo tenemos todos? Porque es importante en el verso 5 que estaba entrando Jesús en Capernaum. Porque en el verso 1 dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Resulta que, y miren aquí por un momento, imagínense esta escena. Venía Jesús descendiendo del monte para poder entrar ¿a dónde? Para poder entrar a Capernaum. Entonces, es importante saber dónde estaba nuestro Señor Jesucristo para poder entender que muy seguramente el centurión, por ser romano, por obvias razones, estaba escondido porque no podía ser evidente, estaba viendo a ver qué sucedía. ¿Alguien lo puede ilustrar en su mente? Estaba el centurión por allá en medio de la gente y estaba viendo cómo Jesús, verso 1, descendía Jesús del monte, le seguía mucha gente, él estaba ya agolpado seguramente, y él vio, el centurión tuvo que haber visto, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, repita conmigo, Señor, repita conmigo, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiar. puedes limpiarme. El centurión, me imagino, viendo a ese leproso, dijo: ¿cómo así? El centurión no conocía a Jesús. El centurión lo abordó a la entrada de Capernaum. ¿Alguien me logra entender para dónde va la historia? Nuestro Señor Jesucristo venía descendiendo. Y mientras venía descendiendo, había un leproso que le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el centurión inmediatamente, por allá escondido, viendo la situación, dijo: hey, este hombre tiene autoridad. Este hombre tiene autoridad. Amén. Amén. Este hombre tiene autoridad. Amén. Este hombre hace milagros. Verso 3: Jesús extendió la mano y le tocó y dijo: ¿qué dijo? Quiero ser limpio. Escúcheme esto, amado, amada. El centurión creyó en ese momento que la manera como nuestro Señor obraba milagros era solamente diciendo esta palabra: quiero ser limpio. ¿Cuál era la frase? ¿Cuáles eran las palabras que el centurión reclamaba? Le decía: solamente di la palabra, solamente dila. El centurión estaba diciendo: yo solamente yo quiero que tú digas quiero. Y es la manera como le tenemos que clamar al Señor esta noche. Dile: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, que digas quiero ser limpio. ¿Alguien se está sintiendo bendecido? ¿Alguien puede sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida? El centurión estaba escondido viendo cómo sanó un leproso, diciendo una frase: quiero ser limpio. Y al instante su lepra
desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La palabra que el centurión estaba esperando que le dijera era, ¿cuál era? Quiero ser limpio. ¿Y cuántos esta noche queremos solamente escuchar esa palabra de nuestro Señor Jesucristo? Amén. A esa petición, a ese ruego, a ese clamor, diciéndole, Señor, 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 ayúdame. Pero ¿qué tal si creemos? Porque ya tenemos la fe del centurión. Pero ¿qué tal si creemos como creyó el centurión? El centurión tuvo no solo fe, sino que el centurión creyó. ¿En qué creyó? En una palabra. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la frase? Quiero ser limpio. Nosotros, en Mateo capítulo 6, verso 33, hay una de las cosas a las cuales la iglesia se tiene que volcar hoy en día. Y ese es el orden en el cual nosotros tenemos que operar. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros como pueblo de Dios estamos siendo constantemente atacados porque se nos enseñan las añadiduras. Y tenemos iglesias, y tenemos reverendos, pastores, ministros, obispos. Pasen adelante y vamos a orar por carros, fincas, casas, becas, cuando está diciendo no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira, hay una estadística que dice lo siguiente: ¿usted sabe cuál es la carrera universitaria? ¿Cómo le dicen aquí al estudio, a los estudios universitarios? ¿Sí? La carrera universitaria. ¿Cuál cree usted que es la carrera universitaria que más se estudia en las cárceles? Teología. Está bien, teología, pero hay una que le supera. La Biblia. Hay una que supera el estudio bíblico. Derecho. El derecho. ¿Por qué cree usted que una persona que está preso estudia derecho? Para defender su causa. Porque quiere salir de la cárcel, de su esclavitud, quiere ser libre. Y Dios dice en su palabra, pues busquen primeramente cómo es que funciona el reino de Dios y su justicia. Amén. Es decir, usted primero tiene que estudiar las leyes, como el preso estudia las leyes y dice, yo por dónde puedo salir, aquí me están violentando tal derecho, y aquí esto, aquí lo, y empieza a estudiar para poder ser libre. Dice la palabra que usted y yo primeramente tenemos que saber cómo funciona el reino de su justicia, para que sean todas hechas las cosas, para que sean añadidas a nuestras vidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Primero tenemos que entender cómo funciona, y lo primero que tenemos que saber es que el Señor funciona a través de la palabra. Por eso decíamos 8 días, apropiese de una promesa. Por ejemplo, en mi casa, usted le pregunta a mis 3 hijos, cualquiera de mis 3 hijos, hasta la chiquita que tiene 5 años, y usted le pregunta, ¿cuál es la palabra rema de tu familia? Y todos dicen, Romanos 8:28. ¿Cuál es? Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Verso 9, conforme al propósito 29, conforme al propósito santo por el cual hemos sido alcanzados. Y cuando sucede algo en mi casa, ¿sabe todos qué decimos? Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Bonito. Las personas pueden esperar que yo grite, que yo me enoje, que yo... Pero lo primero que decimos es, tranquilos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Hemos sido alcanzados por un propósito. Algo el Señor está haciendo en tu vida a través de esa apretadez económica, a través de la enfermedad, a través de tal situación. Hay un propósito santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este centurión entendía
sin ni siquiera haber estado escrito en el Evangelio según San Mateo. Y él ya entendía que primeramente cómo tenía que funcionar el reino celestial. Por eso le habló con esa propiedad y le dijo, solamente en la palabra. Y esta noche vamos a decir la palabra. Y el Señor va a encaminar ángeles, principados. El Señor va a encaminar querubines. ¿Alguien puede decir amén? Serafines. Un ejército de ángeles guerreros, protectores, enlabonados, ministradores. Alguien que diga amén. Amén. Y van a ir a tu casa y van a solucionar y van a restaurar y te van a restituir. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Solamente, Señor, di la palabra. Y la palabra, así es. Quiero ser salvo. Quiere, camina de la iglesia. Nosotros como seres humanos en esta carne, en estos huesos, cambiamos constantemente de peticiones. ¿Usted se imagina por un momento donde nuestro Señor Jesucristo le consiguiera todo lo que usted le pide? ¿Usted se imagina? Yo le aseguro que es que ni estaríamos aquí. Porque la petición de por la mañana al mediodía cambia, en estos días y cambia. Mire, yo hago este ejercicio, alguna vez lo hicimos, pero yo hago este ejercicio. ¿Cuántos de aquí quieren ser sanos? Todos. ¿Cuántos de aquí quieren ser sanos? Amén, amén. Gloria a Dios. Somos sanos. ¿Quién quiere estar enfermo? No, así es. Pero nadie. Pero queremos ser sanos, Amén. ¿cierto? Así es. Mire cómo es. Por ejemplo, Pero para ser sano. ¿alguien quiere adelgazar? Todos. No coma tanto. ¿Alguien quiere dejar de comer? Nadie. ¿Alguien quiere tener una buena salud? Todo el mundo. ¿Alguien quiere hacer deporte? Nadie. ¿Alguien quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Alguien se quiere morir? No. Es decir, mire la relatividad del ser humano. Así somos. Queremos, pero no queremos. Porque queremos que sea a mi A manera. mi manera. Cuando el centurión solamente decía, di la palabra. Es tu palabra. Así Es tu palabra. Cielo y tierra pasará, es. Más su palabra no mas pasa. su palabra no pasará. Yo le invito por favor a que cierre sus ojos allí donde usted está. Amén. Y sé que el Señor le ha hablado esta noche a su vida. Amén, amén. Y es necesario que usted pueda hoy presentar esa situación. No le dé vergüenza. Dígasela allí en la intimidad al Señor. Recuerde que los 8 días vimos cómo el rey David le oró y dice la palabra que Dios se inclinó y oyó. Esta noche el Señor se está inclinando a usted. ¿Y qué tal si le decimos esta noche, Señor, estoy cansado? Preséntele su humanidad. No es pecado. Una de las oraciones que más ministran mi vida es poder ir al libro de Jonás. Se lo recomiendo, 4 capítulos, son 2 hojas. Y Jonás se derrama en oración y le dice al Señor, estoy cansado, estoy aburrido, estoy enojado, prefiero la muerte que la vida. Esa fue la oración de Jonás. Y nos han enseñado a hacer oraciones religiosas cuando el Señor lo que quiere es tu corazón. El Señor quiere tu corazón esta noche. El Señor quiere tu corazón esta noche. De hecho, Él dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Y de pronto de tu vida está emanando amargura, enojo, estás irascible, ya te preguntan la hora y ¿para qué? Ya te piden un favor y estás cansado, estás cansada de hacer favores. La ingratitud de las personas, la indiferencia de las personas, el egoísmo, la envidia, el bochinche, el chisme, la murmuración. Y usted dice, Señor, estoy cansado.
estoy cansada. Doy un paso y me devuelvo dos. Me siento frustrado, estoy sin fuerzas. Esa es la oración que debemos de hacer. El apóstol Pablo dice en su palabra, en su epístola, que Dios se glorifica es en nuestra debilidad. Y la debilidad nuestra es la condición de ser humanos. Lo único que puede levantarnos es el Verbo. El Verbo se hizo carne. Así dice el Evangelio según San Juan. Y el Verbo se hizo carne. Y es nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la fe. Gloria a Dios. Ya tenemos un encuentro personal con nuestro Señor. No estamos buscando aquí incienso, no estamos buscando nada diferente, sino buscar la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Está bien que hayas dudado, está bien que te haya faltado, está bien, no te laceres, no te castigues, no sientas culpa, el Señor ya lo sabe. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y Él te dice: estoy maravillado. Has corrido la buena carrera, Gabriel. Me siento orgulloso de ti. Me siento digno de ser tu papá. Y lo único que vamos a decir esta noche es: Señor, di la palabra y yo seré sano. Alguien puede hacerle esa corta pero poderosa y contundente oración, porque esa fue la oración que le hizo el centurión a nuestro Señor Jesucristo. Di la palabra. Y el centurión solamente quería que dijera: quiero ser limpio. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que tú nos das de discernir tu palabra. Gracias porque hoy estamos renovando nuestro entendimiento conforme lo dice tu palabra en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Y no nos estamos acostumbrando a este siglo, sino que queremos descubrir tu buena, perfecta y agradable voluntad. Señor, esta semana solamente te pido algo: di la palabra. Di la palabra. Quiero ser sano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, hemos orado. Y la iglesia dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.